Quería comentar esto antes de que nos vayamos porque se nos acaba el tiempo, y es el caso de Robert Kennedy Jr. y su familia. Robert Kennedy Jr. actualmente está obviamente muy de moda porque es el tercer candidato estadounidense, el tercer candidato a la presidencia de los Estados Unidos, un candidato que independiente. La historia es muy complicada, pero hay mucha gente que hoy, simplemente por el tiempo que ha pasado, no está consciente de la relevancia que tiene la familia Kennedy en la historia reciente de los Estados Unidos. Y me refiero desde 1947, más o menos, y que vale la pena recordar qué es esta familia para entender por qué Robert Kennedy es relevante como candidato presidencial y es un peligro que favorece a Donald Trump. La historia más o menos empieza así. En 1849 llegó a Estados Unidos la familia del señor Patrick Joseph Kennedy. Él ya nació en los Estados Unidos, es el que está arriba hasta la izquierda, es Patrick Joseph Kennedy, que en 1884 se convirtió en el primer miembro de la familia Kennedy que fue electo para un cargo público, prestando servicio en la legislatura estatal de Massachusetts hasta 1895, 11 años de carrera como diputado local, como diputado de Massachusetts. Desde 1947, al menos un miembro de la familia Kennedy ha sido cargo electo, federal, no local como este de Massachusetts, sino en el gobierno federal de los Estados Unidos. Acuérdense, por favor, que Estados Unidos es una federación de estados soberanos e independientes. Bueno, el siguiente que aparece, el de gafas, es el señor Joseph Kennedy, padre de lo que fue la gran dinastía de los Kennedy. Su primer hijo, que es el que aparece en tercer lugar con las alas de aviador, Joe Kennedy, había sido la esperanza para la familia de que él iba a ser el presidente de los Estados Unidos o tener un cargo muy importante, pero un chico brillante, porque era un chico interesado en la política y porque era gente progresista y más o menos de izquierda, dentro de lo que se puede hacer de izquierda, siendo gente con gran potencia económica. Pero son gente de izquierda como se dice de izquierda en Estados Unidos. Sin embargo, Joe Kennedy, el hijo mayor del señor Joseph Kennedy, murió en acción en los Estados en la Segunda Guerra Mundial como miembro del ejército estadounidense. Su hermano menor, John F. Kennedy, que es el que aparece hasta abajo a la derecha, que también peleó en la Segunda Guerra Mundial y fue combatiente también en la Marina, fue el que consiguió finalmente puestos electos. Primero fue congresista o diputado del Congreso de los Estados Unidos, después fue senador por los Estados Unidos y finalmente presidente de los Estados Unidos, el 35º presidente de los Estados Unidos, que estuvo en el cargo desde el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963, es decir, desde 47, cuando vuelve de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 61, pasó por las dos casas, por los dos grupos legislativos o cuerpos legislativos de los Estados Unidos, el Congreso y el Senado, la Cámara de Diputados y el Senado. El 22 de noviembre de 1963, este hombre, el que aparece abajo, John F. Kennedy, fue asesinado. Y fue asesinado en condiciones que, como no podía ser de otro modo, han disparado todo tipo de conspiranoias. Si ustedes se acuerdan de las conspiranoias que surgieron porque le dieron un tiro en la oreja a Donald Trump, pues se imaginarán lo que pasó cuando un intento de asesinato realmente logró terminar con la vida de un presidente que era muy querido y que estaba por empezar su campaña de reelección. Porque él estaba desde 1961, era noviembre de 1963 y las elecciones eran en 1964. Y las campañas en Estados Unidos duran lo que quieran. En España, por ejemplo, las campañas duran 15 días. Bien, el asesinado John F. Kennedy, que era un presidente muy querido en los Estados Unidos, tuvo dos hermanos que estuvieron, eran 11 hijos, pero tuvo dos hermanos que participaron en política. El de arriba a la izquierda es Ted Kennedy, Edward Kennedy,
que es uno de los senadores que más años han estado en el Senado de los Estados Unidos, desde el 7 de noviembre de 1962 hasta el 25 de agosto de 2009, y murió pocos días después, de hecho. Es decir, estuvo 40 y tantos años en el Senado de los Estados Unidos. Y el que está a la derecha fue Robert Kennedy. Fue senador de los Estados Unidos por el estado de Nueva York, y luego de 1965 a 1968, y después su hermano John, como presidente de los Estados Unidos, lo nombró procurador general o abogado general de los Estados Unidos desde el 2 de enero de 1961 hasta el 3 de septiembre del 64, es decir, después del asesinato de su hermano, toma posesión Lyndon B. Johnson como su vicepresidente que era, pero mantiene a Robert Kennedy como procurador general de los Estados Unidos. Cargo que deja en 1964 y empieza su ulterior campaña presidencial. Él intenta convertirse en presidente de los Estados Unidos, cosa que tenía todo el camino para hacer en 1968. En 1968 Estados Unidos está ya metido en la tragedia de la guerra de Vietnam, que el sucesor de John F. Kennedy, por cierto, Lyndon B. Johnson, había aumentado la presencia y la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y los jóvenes a los que iban a mandar a la guerra no querían ir, ya sabe usted cómo es la gente, y entonces se generó la resistencia contra la guerra de Vietnam, y era el momento de la contracultura hippie, y Robert Kennedy era como un representante de alguna manera del progresismo que se acercaba a los hippies, sin ser, por supuesto, ni mucho menos tan radical como algunos de los sectores hippies. Entonces, cuando él presenta su candidatura en el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, recibe un enorme apoyo de distintas maneras y de distintas personalidades, pero el 5 de junio de 1968, al término de un acto electoral, Robert Kennedy es asesinado por un tirador palestino, Sirhan Bishara Sirhan. De sus hijos, hay uno en concreto que es el que queremos hablar. Piensen ustedes lo que ha significado esto para los Estados Unidos. Un presidente asesinado, un hombre que tenían la certeza de que iba a ser presidente, asesinado también, hermano del otro que había sido asesinado 5 años antes. La presencia de la familia Kennedy era enorme, independientemente de que la viuda de John F. Kennedy se casa luego con un armador griego, y los hijos de John F. Kennedy son relevantes y se espera de ellos que participen también en política, etcétera, etcétera. Y entonces aparece en escena uno de los hijos de Robert Kennedy, no es el mayor, pero es el que lleva su nombre, Robert F. Kennedy Jr. Y Robert F. Kennedy Jr. empieza su vida con un cargo por posesión de heroína, porque tuvo una adicción desde los 15 años hasta que lo metieron a la cárcel por posesión de heroína, con lo cual abandonó finalmente sus adicciones, que no son ciertamente lo importante en este caso. Él ha sido un gran defensor del medio ambiente, un gran abogado ambientalista, que ha estado a favor de la energía renovable, pero no toda, ha apoyado a las comunidades minoritarias y pobres en los Estados Unidos, ha defendido los derechos indígenas, ha defendido el derecho internacional, pero ha tenido contradicciones, concretamente como que es enemigo del carbón y del petróleo y del gas. Muy bien, yo también. Entonces es enemigo de la energía nuclear. Es que si no lo sustituyes con nuclear no funciona. Pero también es enemigo de la hidroeléctrica, y ha sido activista para parar la construcción de presas hidroeléctricas que, por supuesto, hacen que se dejen de consumir y de quemar millones de toneladas de combustibles fósiles. Bien. Ha fundado clínicas de litigios medioambientales, etc. Tienen grupos medioambientales que no son, por supuesto, que son sin ánimo de lucro, pues, pero todo esto lo hace una persona muy atractiva, sobre todo para la gente progresista. Incluso podría ser un buen candidato demócrata, de no ser por esto. Desde hace 20 años se ha dedicado a difundir desinformación antivacunas y teorías de la conspiración sobre la salud pública de Estados Unidos. Por cierto,
Un amigo mío del bachillerato que pasó toda su vida profesional en los Estados Unidos y trabajando en la salud pública de los Estados Unidos, que no es la salud pública de España o de los países que consideraríamos medianamente civilizados, va a estar aquí con nosotros dentro de algunas semanas hablando de la salud pública y privada en los Estados Unidos. Ha afirmado que hay una vinculación causal absolutamente refutada y demostrado por estudios que no existe entre las vacunas y el autismo. Con la pandemia de la COVID-19 fue uno de los principales defensores de la desinformación, de los principales difusores de la desinformación de la vacuna contra la COVID en los Estados Unidos, y muchas de sus afirmaciones sobre salud, que son casi todas falsas, se han dirigido contra figuras prominentes como Anthony Fauci, que era el responsable de la respuesta ante la pandemia en el gobierno de Estados Unidos, y qué raro, Bill Gates, y luego, por supuesto, Joe Biden. Ha escrito libros en contra de Anthony Fauci, por ejemplo, que es un infectólogo reconocidísimo, que además hizo una labor excelente en Estados Unidos, en la medida en que Donald Trump se lo permitió con la pandemia, y le pide a los liberales que tengan en cuenta los problemas de las vacunas. Pero él dice que no es antivacunas, utiliza un método que a mí me parece especialmente tóxico y dañino. Yo no estoy contra las vacunas, solo quiero que se estudien lo suficiente antes de lanzarlas al mercado. Bueno, lo que en realidad estás diciendo es que no se han estudiado lo suficiente. Demuestra que no se han estudiado lo suficiente. Es lo que el nazi Alvise dice de que nos inyectaron un experimento. No era un experimento, son vacunas que se llevaron a cabo todos los pasos clínicos necesarios, con cierta premura, es verdad, pero con absoluta certeza de que no iba a pasar nada, y no pasó nada. Las vacunas no están matando gente. Sí, ya sé que cualquier persona que se haya vacunado y se muere, lo anotan como que lo mató la vacuna, pero bueno, la gente que hace esto es gente que lo hace sin saber ni lo que está haciendo. Hay uno que recuerdo, inmediatamente después de que le pusieron la vacuna murió, y cuando vas a los datos es que cuando salió de la clínica lo atropellaron. Pero esto lo anotan como muerto por la vacuna de la COVID. Bueno, y entonces él dice, mira, es que yo no estoy en contra de las vacunas, yo solo quiero que nuestras vacunas sean realmente seguras. No, lo que estás diciendo es que no lo son. Demuestra que no lo son. Si no demuestras que no lo son, tu mensaje es antivacunas. Lo que le estás diciendo a la gente que te cree por tu padre y por tu tío, que tienen alto a la familia Kennedy, lo que les estás diciendo es que sus vacunas no son seguras y que no han sido estudiadas lo suficiente. Estás provocando miedo, y ese miedo es parte de la militancia antivacunas. Kennedy es presidente de la Defensa de la Salud de los Niños, un grupo antivacunas al que se unió desde 2015, donde ya lleva 9 años. El grupo originalmente hablaba del mercurio en la industria y en la medicina, y especialmente el etilmercurio, que se utilizaba en las vacunas con timerosal. Timerosal incluye etilmercurio. El mercurio es tóxico, otra vez volvemos a la relatividad tóxica. El mercurio es tóxico en la forma de metilmercurio o en la forma de mercurio elemental, es decir, sin mezcla. Es decir, no en forma de compuesto, sino el mercurio elemento, este metal con el que jugábamos de niños, es increíble, igual por eso quedamos así. El mercurio elemental es tóxico, y el metilmercurio es tóxico, es el que causó la tragedia de Minamata, de la que ya hemos hablado aquí también, en la bahía de Minamata, en Japón. El etilmercurio no es tóxico. Yo me acuerdo que cuando usaba yo lentillas, lo que se usaba para lavarlas, las lentillas, los lentes de contacto blandos, era timerosal. Y no te envenenaste por mercurio, porque el etilmercurio no es tóxico. Pero ellos decían que era mercurio y por lo tanto era tóxico, y decían que las vacunas que usaban timerosal como conservante provocaban que los niños tuvieran autismo y trastorno de hiperactividad, de déficit de la atención, alergias a los alimentos, cáncer y enfermedades autoinmunes. Bueno, se retiró el mercurio, el timerosal y el etilmercurio de las vacunas, ya ninguna o casi ninguna lo tiene, y estas enfermedades no disminuyeron, ni mucho menos, o sea que no hay relación causal entre ellos. Entonces,
Este grupo además ha hecho campañas en contra de varias conspiraciones, contra las vacunas, contra el uso del flúor en el agua potable para ayudar al fortalecimiento del esmalte de los dientes, al paracetamol, que tampoco les gusta, el aluminio, que no les gusta, y la comunicación inalámbrica, por supuesto, incluyendo las patrañas sobre la tecnología 5G, y antes la 4G, y antes la 3G, y antes la 2G, y antes la primera, que fue la 1G. Porque si usted sabe lo que el G quiere decir generación, es la cuarta generación, tercera generación, quinta generación de protocolos de transmisión de datos en tecnología inalámbrica. Porque hoy puedes tú bajar una película para verla en tu móvil, con tu celular, a una gran velocidad, cosa que no podías hacer con 3G o con 2G, que iba pues, casi a manivela, porque la facilidad, la transmisión de datos inalámbricos hacia los teléfonos móviles ha mejorado porque hay mejores protocolos de comunicación, no porque te controlen la mente. Durante la dice que el gobierno y los medios, todos los medios, conspiran para negar que las vacunas provocan autismo. No, es que no es el gobierno y los medios, es que los estudios dicen que las vacunas no provocan autismo, chaval. Ha dicho que los gobiernos, bueno, ha dicho durante la pandemia de gobierno, estoy hecho un lío. Durante la pandemia de la COVID-19, Kennedy promovió varias teorías de la conspiración relacionadas con la COVID, incluyendo el hecho de que Fauci y la fundación de Bill y Melinda Gates querían ganar dinero con la vacuna. Al contrario, metieron dinero, Bill Gates y Melinda Gates metieron dinero para la vacuna, Dolly Parton también. Ahora Dolly Parton será parte de la conspiración. Y sugiriendo que Bill Gates, fíjense lo que iba a hacer, iba a impedirle el acceso a su dinero a las personas que no se vacunaran, permitiendo que se murieran de hambre. Ahora, piense usted, hablábamos de las profecías, ¿la gente que no se vacunó le cortaron su acceso a su dinero y se murieron de hambre? ¿O no? Punto. Pregúntese usted por qué le han suspendido la cuenta en Instagram y en Facebook varias veces a Robert Kennedy Jr., cuya jeta voy a quitar de aquí porque francamente me resulta desagradable, por difundir desinformación. Le han suspendido la cuenta varias veces, incluso Facebook. Se ha adherido a las conspiraciones relacionadas con el asesinato de su tío el presidente y de su propio padre, diciendo que no, hay una conspiración y un complot gigantescos que nunca nadie ha podido demostrar. Y en una cena privada en 2023 dijo que la COVID-19 estaba dirigida de manera étnica, es decir, que se había diseñado para atacar a los blancos y a los negros, y la gente que era inmune a la COVID eran los judíos y los chinos. ¿Y sabe usted qué pasa? Que cuando uno analiza los porcentajes de personas que sufren COVID, la COVID afecta exactamente igual a blancos, negros, chinos y judíos. Pero este personaje es capaz de creer en esas barbaridades. Bueno, se presentó trató de ser candidato por el Partido Demócrata el 25 de abril de 2023, pero una vez decidido que el candidato era Joe Biden y que sus oportunidades de obtener la candidatura del Partido Demócrata eran esencialmente inexistentes, el 5 de abril, el 9 de octubre de 2023 se convirtió en candidato independiente. Se le consideró también para ser candidato del Partido Libertariano en mayo de 2024, hace 3 meses, pero perdió contra otro candidato aún más chiflado que él. Curiosamente, la campaña de Kennedy ha recibido una buena cantidad de dinero de donantes que le dan muchísimo más dinero, por supuesto, a Donald Trump. Hay un caso, el de Timothy Mellon, un millonario de ultraderecha, que le dio 5 millones al grupo de acción política de Kennedy, lo cual lo convirtió en el mayor donante a la campaña de Kennedy, al mismo tiempo que le dio 15 millones a Donald Trump. Y luego, en abril de 2024, le dio otros 5 millones al Comité de Acción Política de Kennedy y 50 millones a Donald Trump. ¿Por qué le va a dar dinero los adeptos a Trump? Porque esperan que los votos que van a Kennedy le quiten más votos a los demócratas de los que les pueden quitar a los republicanos. Que mucha gente va a votar por el nombre Kennedy, que va a votar porque si es Kennedy seguramente será buena persona como su tío y como su padre.
Y en estas condiciones, el 5%, que esta es una encuesta del 15 de agosto, o sea, de hoy. Es una encuesta de hoy, donde se ubica a Kamala Harris ya casi 3 puntos por encima de Donald Trump, con el 46,2%, mientras que Trump está con el 43,5%, pero Kennedy mantiene desde hace meses un 5% de intención de voto. Si Kennedy saliera de la contienda presidencial en este momento, la mayoría de ese 5% iría a Kamala Harris, y por lo tanto Trump quedaría, y ya está en condiciones verdaderamente la campaña de Estados Unidos, cuando uno ve la campaña en Estados Unidos de Donald Trump, está implosionando de manera terrible, está preocupado, ya no está haciendo mítines electorales, no sabe cómo manejar el hecho de que le han cambiado el contendiente, y esta contendiente pues le cae bien a la gente y le gusta. Si Kennedy se retirara, fácil el 3 o 4% de los votos irían a Kamala Harris. Esa es la razón por la cual la gente de Trump está promoviendo la candidatura de Kennedy y evitando que deje la contienda presidencial. Debo decir, por otro lado, que se sabe que Kennedy ha estado en contacto con la campaña de Donald Trump para ver, en el caso de una presidencia de Donald Trump, qué puesto le podrían dar, por ejemplo, Departamento de Salud. Sería aterrador. Pero ayer se informó que había estado en contacto con la campaña de Kamala Harris a ver qué puesto le darían en un posible gobierno de Kamala Harris. O sea, está apostando por los dos lados para algo que es su beneficio personal, lo cual nos debería hacer pensar mucho, y sobre todo si usted conoce gente que porque hablan español y es un Kennedy van a votarlo, que se lo piensen mucho, porque el señor que tuvo buenos momentos en su juventud por el medio ambiente y por la gente más necesitada, está completamente enloquecido en teorías de la conspiración que no van a ningún lado y que además perjudica la posibilidad del triunfo de Kamala Harris, que yo no sé si sea buena, pero es que cualquier cosa es mejor que Donald Trump, y ella ciertamente lo es.